Imagínate, retrocedemos en el tiempo un poco más de un siglo, los 1900. Estás viviendo en la disque supremacía social, económica y política de la oligarquía peruana, los ricos en el Perú. Ese grupo minoritario que se ocupaba de la imitación europea, ya que sus familias provenían de raigambres italianas, alemanas, inglesas, etcétera, 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 y que como una pobre imitación recaían en una crisis literaria, una vaga creatividad. Todo en ese entonces era repetitivo, todo estaba en modo automático. Juan Kronecker y cómo entender a Mariátegui. Bien, comencemos. Moquegua, 14 de junio del año 1894. Nace José Carlos del Carmen Eliseo Mariátegui Lachira. Se traslada a Lima, donde se interna debido a un accidente en la pierna en la clínica Maison de Santé. Una infancia donde no conocería el olor a la naturaleza ni al juego infantil, sino más bien el olor a cloroformo, a los pabellones de hospital. Una etapa elemental de su vida, donde les permitieron nutrirse como autodidacta, ya que no continuarían ni en la escuela ni en la universidad. Su único refugio, la lectura, su distracción, su embriaguez. De 1909 a 1916 inicia sus trabajos en el periodismo como alcanzarrejones, esas personas que llevaban los portapliegos en el diario La Prensa, con el seudónimo de Juan Kronecker. Inició a los 16 años de edad y que posteriormente, unos 4 o 5 años después, ya sería reconocido no solamente en el Perú, sino también a lo largo de toda Latinoamérica. Acudió también paulatinamente al Palace Concert, donde conocería la figura de Abraham Valdemar. Año 1916 o por ahí, escribe variedad de artículos en los que destaca en la revista Turf, con la hípica. Y también ha de probar el fervor religioso. Entra al convento de los descalzos y escribe un soneto, elogio a la celda ascética. Los colónidas. Juan Kronecker, distanciado de la intelectualidad aristocrática, pudo persistir como escritor gracias al movimiento de los colonias, un grupo de intelectuales jóvenes provincianos en su mayoría. El spleen, el tedio, es considerado como el mal del siglo. Una bulia indolente, un cansancio muy grande, una tristeza enfermiza. Juan Kronecker se caracteriza a sí mismo como un intelectual esplimático, utilizando este neologismo permanente justificable para la época. Y tampoco es exagerado pensar que sin el tedio y sin Abraham Valdemar, Juan Kronecker no hubiese sido José Carlos Mariátegui. Norca Ruskaya, Juan Kronecker y el episodio que lo hizo desvincularse de la sociedad, el baile de Norca Ruskaya en el presbítero maestro. Los hechos. La madrugada del 5 de noviembre del año 1917. La llegada a Lima de Norca Ruskaya, seudónimo artístico de la bailarina suizo-italiana Delia Franciscus. De belleza llamativa y sutil, supo llamar la atención de los jóvenes Juan Kronecker y César Falcón, un amigo suyo, que se les ocurrió la idea de hacer una expedición nocturna al presbítero junto con Norca, donde ella tan solo utilizaría un velo blanco para hacer la marcha fúnebre de Chopin. Cuando se iniciaba el acto, irrumpieron al lugar la policía, deteniendo a todos los asistentes. La acusación que catalogaron a este hecho fue el de la profanación. Hubiéramos podido pensar que la danza en el cementerio fue hecha con el propósito de incomodar a los espíritus de Lima y mostrar de esa manera la disconformidad y la rebeldía frente a las tradiciones. Para Juan Kronecker, el escándalo en el cementerio fue un hito para su transcurso intelectual y político. La afección de interpretar una danza de profundas y funestas notas en un espacio sacro envolvía el alma del aventurero místico. La imagen hierática, inalterable, de un joven intoxicado por una literatura decadente.
Se trataba en realidad de un hecho en el que confluían dos cosas, la estética y misticismo. Lamentablemente, luego de este episodio, abandonaría su seudónimo de Juan Kronecker. La religión y los mitos. La religiosidad para Juan Kronecker era un mecanismo decisivo para el consenso social. La religiosidad es la dominación cotidiana de todas las clases, un tema totalmente sociológico. Las manifestaciones de fe de una multitud son imponentes, dominan, seducen, enamoran, enternecen. Por ejemplo, la contemplación de una multitud que invoca a Dios conmueve siempre con irresistible fuerza y honda ternura. Las andas de Cristo son pesadas, la hermandad o cofradía compuesta por hombres que si bien son fornidos, terminan cada turno cansadísimos. Pero hay en cierta manera un mito que los vigoriza, y es el de otra tradición, en la cual cada año uno de ellos es llamado por el propio Señor, y estos hombres que sufren la fatiga de la carga no se quejan nunca. Y le puedo decir que todo el año nos va muy bien, porque lo hacemos con mucha devoción, con mucho cariño. ¿Qué más le puedo decir, no? Gracias a él por todo este milagro. Tienen más que resignación, placer y regocijo en el trabajo. Para Juan Kronecker, los mitos son un esfuerzo, una ayuda misericordiosa de ser partícipes cada año en el mes morado, una devoción profunda. Con esto, Juan Kronecker estaba próximo a un estudio de las clases sociales. El hombre no es más que resultado de las circunstancias. Sin Juan Kronecker no podemos entender a José Carlos Mariátegui. El viaje a Europa de 1919 a 1923. Conoce aquí las ideas de Gramsci. Conoce a la compañera de toda su vida, Ana de Chiappe. Conoce el marxismo. A fin de cuentas, ahora sí, José Carlos Mariátegui era ya un intelectual formado, autóctono y latinoamericano. Pero es en este viaje en el que se pule y consolida y plasma sus ideas hacia un próximo marxismo. Al regreso en el Perú, funda el primer partido socialista, el comunista, en el Perú. Funda la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú. Y también la revista Mauta, de raigambre vanguardista, revolucionaria y con fuerza beligerante.